Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos estudiando la carta escrita a Filemón de parte del apóstol Pablo. Esta carta, la cual parece ser una intervención de parte de Pablo, nos muestra el poder transformador del Evangelio. En el episodio anterior hicimos una introducción a la carta y logramos cubrir los primeros 3 versículos, los cuales son el saludo de la carta. En este saludo vimos que Pablo se identifica como el autor de la carta y se identifica como prisionero de Jesucristo. Eso lo hace porque Pablo está literalmente en prisión en el momento de escribirle a Filemón por causa de predicar el Evangelio. También pudimos identificar el recipiente de la carta, quien es Filemón, un hombre rico e influyente de Colosas que se había convertido a la fe cristiana después de escuchar las prédicas de Pablo. Este hombre, al igual que todos los hombres influyentes de la época, tenía esclavo, y uno de esos esclavos, Onésimo, escapó. De alguna manera, Onésimo llegó de Colosas a Roma y ahora estaba en prisión junto a Pablo. Pablo lo evangelizó y ahora, aunque aún seguía siendo un esclavo, era hermano en Cristo con su amo Filemón. Esto creaba un conflicto porque la ley decía que cualquier esclavo que escapara estaba a la merced del amo. Si el amo decidía que el esclavo debía ser azotado, el esclavo iba a ser azotado. Si el amo decidía que el esclavo debía perder la vida, el esclavo iba a ser ejecutado. Es por esto que Onésimo le pide a Pablo que interceda por él ante su amo Filemón. Onésimo temía lo que le pudiera suceder una vez fuese regresado a Filemón, quien era su amo. Leamos la carta, la cual solo tiene 25 versículos, pero esta vez leeremos una traducción literal del griego al castellano. Luego oraremos y presentaremos nuestro estudio al Señor para así comenzar en el versículo 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carta de Pablo a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, nuestro ayudador, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de armas, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continuamente doy gracias a mi Dios, recordándome constantemente de ti en mis oraciones, porque siempre escucho del amor y de la fe que constantemente tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu confianza y obediencia sea poderosa en acción en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues constantemente tenemos gran alegría y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido continuamente refrescados los corazones de los separados del pecado. Dado a que este es el caso, aunque tengo mucha libertad y confianza en Cristo para ordenarte continuamente lo que es apropiado, al contrario, te estoy rogando por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano de edad y ahora también prisionero de Jesucristo, te estoy rogando por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele con amor como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo todo el tiempo para que en lugar tuyo me sirviese siempre en mis prisiones por la causa del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese impuesto o por obligación sobre ti, sino más bien para que tú lo hagas de buena gana. Porque tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, en especial para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Por consiguiente, si me consideras siempre como un compañero, te mando que lo recibas como si fuera yo mismo. Y si en algo te dañó o te sigue debiendo, te ordeno que lo pongas a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ciertamente, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, te ruego que refresques mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando a menudo en tu obediencia,
sabiendo siempre que harás aún más de lo que te estoy diciendo. Te ruego que me prepares siempre alojamiento también, porque espero siempre que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan siempre Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Luca, mis colaboradores. El favor de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con vuestro espíritu. Amén. Dios, gracias te damos en esta hora, porque sabemos que estás con nosotros. Gracias, mi Señor, por este nuevo día. Gracias, mi Señor, por esta nueva oportunidad de presentar tu palabra. Gracias, mi Señor, y te pedimos que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje. Esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Después del saludo en los primeros 3 versículos, vemos que Pablo comienza a hablarle directamente a Filemón y le dice que siempre se acuerda de él y lo presenta en sus oraciones. Hermanos, esto es un gran ejemplo para todos nosotros. Jesús dijo que seremos reconocidos como sus discípulos por el amor que nos mostremos los unos a los otros. Este amor puede ser demostrado de muchas maneras, pero la manera primordial como podemos demostrar nuestro amor por los hermanos en la fe es orando por ellos, dándole gracias a Dios por ponerlos en nuestras vidas y pidiéndole a Dios que los ayude en todas las cosas que se propongan, en especial aquellas que son parte de la voluntad de Dios para agrandar el reino de los cielos. Muchas veces nuestros corazones se conforman con ver a nuestros hermanos una vez a la semana, en el día del Señor, cuando la realidad es que en nuestros corazones debe haber una inquietud por nuestros hermanos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía y nos impulsa a orar por las necesidades de nuestros hermanos. No necesitamos saber los detalles de la situación por la que ellos estén pasando. Solo tenemos que orar por ellos, darles una llamadita y dejarles saber que estamos orando por ellos. Para esto debemos ser una iglesia que ora. El creyente de este siglo ha cultivado muy malos hábitos y lamentablemente somos la generación de creyentes que menos estudian la Biblia, que menos tiempo pasa orando. Somos la generación de creyentes que menos se preocupa por cumplir con la comisión que se nos ha sido asignada, la de ir y hacer discípulos. Para ser discípulos no tenemos que ir muy lejos. Lo más probable solo tenemos que cruzar la calle y encontramos a alguien a quien podemos invitar a estudiar la Biblia e invitar a un culto de oración. Si en su iglesia no hay un culto de oración, comience uno con un grupo de hermanos. Gracias a la tecnología, usted puede crear reuniones de oración virtuales en las que cada persona que se conecte puede presentar sus peticiones y algún otro hermano ora por esas peticiones. La comunión entre hermanos no puede y no debe estar limitada a solamente una vez por semana. Mientras más tiempo pasemos juntos, especialmente atendiendo las cosas espirituales, más creceremos como iglesia. Si usted está de acuerdo con esto, diga amén. Las palabras de Pablo en este versículo 4 nos dicen que Filemón ocupaba un lugar especial en el corazón del apóstol. ¿Cuál de sus hermanos ocupa ese lugar especial en su corazón? Pablo le dijo a los hermanos en Éfeso que ellos debían dar gracias por todo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en Efesios 5:20. Entonces, al igual que Pablo da gracias a Dios por Filemón, démosle gracias a Dios por nuestros hermanos en la fe. Sin embargo, hay una razón específica por la que el apóstol le da gracias a Dios. Cuando vamos a la primera carta a los Corintios, vemos que a Pablo le habían llegado noticias de los hermanos en la iglesia en Corinto. Los de la casa de Cloé le informaron a Pablo de cosas muy malas que estaban sucediendo en la iglesia, así que Pablo les escribió una carta y luego los visitó. La carta a los Corintios es una carta en la que el apóstol trata de corregir todas esas cosas que los de la casa de Cloé le habían informado. Dentro del apóstol hubo mucho enojo, pero sobre todo hubo mucha tristeza, mucho dolor. A ninguno de nosotros nos gusta recibir malas noticias de alguien a quien queremos tanto. Recuerdo cuando era muy joven que recibí una noticia de alguien que se había perdido en el mundo de las drogas. Primero como vendedor de ella, luego como adicto. Y mi corazón se entristeció y no lo podía comprender.
Sin embargo, años más tarde recibí noticias muy agradables de un amigo de la infancia que se había graduado de piloto de aviones. Y la razón por la que esa noticia me causó tanta alegría es porque desde muy niño mi amigo había expresado su deseo de ser piloto de aviones y ya siendo adulto lo había logrado. Las malas noticias nos entristecen mientras que las buenas noticias nos llenan de alegría. El corazón de Pablo estaba lleno de alegría porque constantemente escuchaba del amor que Filemón mostraba hacia el Señor y con los santos. Aleluya. ¿Comprenden lo que Pablo está diciendo acerca de Filemón? El amor de Filemón por su Salvador Jesucristo no estaba limitado a su Señor. No, el amor de Filemón era tan sincero que al amar a Jesús, ese amor se ampliaba y era demostrado a los santos. Esta noticia no era una cuestión de una sola vez. El verbo está en presente. Oigo. Al leer este versículo, me tuve que detener a meditar en él. ¿Qué dice la gente de mí? No hace mucho escuché que soy una persona paciente y por lo general lo soy, pero debo admitir que muchas veces mi paciencia no es la que la situación merece. Sin embargo, nuestro testimonio no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Hay muchos que les gusta hablar de sí mismos cuando en realidad deberían permitir que otros sean los que dan testimonios de ello. Cuando nos piden que nos describamos somos casi perfectos, pero en la práctica se descubren todas las verdades. Filemón ya no era el mismo que era antes de que su fe fuese puesta en Jesús. Ahora, él era una persona a la que la gente describía como amoroso. Quizás usted ha escuchado esto antes, pero creo que debemos explicarlo un poco. En nuestro idioma existe una sola palabra para el amor. Sin embargo, en el griego, el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, hay varias palabras para el amor y cada una de esas palabras describe un tipo de amor diferente. Por ejemplo, el amor eros es el amor entre parejas y más bien describe el erotismo. El amor fileo es un amor entre amigos o hermanos. Por eso la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos de América, es la ciudad del amor fraternal entre hermanos. Porque Filadelfia tiene la misma raíz que el amor fileo, que la palabra fileo. Pero el amor que Filemón expresa no es ninguno de estos. El amor que Filemón expresa y demuestra es un amor agape. Este es el amor más profundo e importante que puede existir en el cristiano. Un amor entregado en sinceridad, honestidad y sin condiciones. Es un amor que no espera nada a cambio, sino que nace debido a que el Señor nos dio el ejemplo de lo que es el amor. Y ahora ese amor nace y crece en nosotros. Permita a nuestro Señor que nuestro testimonio sea parecido al de Filemón y que se diga de nosotros lo amorosos que somos hacia todos los santos y hacia Jesucristo. Y les daré una pregunta de tarea. ¿Qué significa para usted mostrar amor hacia Jesucristo y los santos? Pero Pablo no nos habla de amor solamente. Pablo nos habla de fe. Esta fe de Filemón era una confianza y dependencia en Cristo. Entendamos algo. En Juan 15 Jesús nos dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos y que separados de Él nada podemos hacer. Él no dice que separados de Él hay algunas cosas que no vamos a poder hacer. No, Él nos dice que separados de Él no hay nada que podamos hacer. Entonces, si no podemos hacer nada cuando estamos separados de Él, esto quiere decir que debemos depender de Él. Debemos poner nuestra confianza en Él. Toda nuestra fe debe ser eficaz y depositada en Él. ¿Ha escuchado usted de un creyente que no depende de Cristo en todo lo que se propone? Pregúntele al predicador más experimentado en su congregación si aún siente nervios cuando va a predicar. Yo les digo que aún para grabar estos episodios para ustedes yo me vuelvo una bolita de nervios. Y es que yo reconozco que necesito del Espíritu Santo para que me aclare lo que voy a presentar, para de esa manera poder presentarlo de una manera clara a ustedes. Si usted aún no le ha dado toda la libertad al Espíritu Santo en su vida para que Él gobierne
su vida y lo dirija en todas las cosas que usted se propone. Inténtelo, solo inténtelo y luego comparta su experiencia con otros. La palabra santo que el apóstol utiliza aquí es la palabra griega agios, H-A-G-I-O-S, y significa sagrado, puro, moralmente sin culpa, apartado del pecado. Esto es lo que somos los cristianos. Somos personas apartadas del pecado que consagramos nuestras vidas al servicio de nuestro Dios. Cuando Pablo usa esta palabra, santo, él no se está refiriendo a una imagen que represente algo divino. Eso es idolatría. Pablo se refiere a los cristianos que han dedicado sus vidas a mantenerse separados y sin mancha de este mundo. Luego, al llegar al versículo 6, vemos que Pablo dice: para que la participación de tu confianza y obediencia sea poderosa en acción en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo, en su petición a Dios por Filemón, le pide a Dios que la comunión de su fe sea eficaz. Es decir, que sea común a los demás para que ellos mismos puedan beneficiarse de este hombre de fe y amor. Si usted alguna vez ha sido parte de un equipo, usted notará que no todos los miembros de ese equipo traen las mismas destrezas y habilidades. Filemón no traía destrezas y habilidades, sino que traía la virtud del amor y su fe, la cual Pablo pedía que fuese eficaz en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto de tener una fe eficaz en el conocimiento de Cristo? Significa que nosotros creemos en nuestro Señor como nuestro Salvador, que murió en la cruz, estuvo en los ámbitos espirituales predicando el Evangelio de salvación por 3 días, y al tercer día resucitó para ascender al Padre y sentarse a su diestra hasta el día señalado para su regreso por su iglesia, de la cual somos parte nosotros, y todas estas cosas las vivimos al predicarlas y compartirlas con los que necesitan conocerlas y con los nuevos creyentes, instruyéndolos y haciendo de ellos discípulos. ¿Cómo más vamos a mostrar nuestro amor si no es orando por los santos e instruyéndolos en la doctrina de Jesucristo para que su fe crezca? Ahora, cuando vemos el crecimiento espiritual que los demás alcanzan por medio de su fe, simplemente nos alegramos. Es por eso que Pablo dice en el versículo 7 que tiene gran gozo y consolación en el amor de Filemón, porque este amor ha sido de gran consolación de los santos. El amor de Filemón por los santos había sido de gran consuelo para muchos. Jesús en una ocasión dijo que él, como el médico, no había venido a tratar a los sanos, sino a sanar a los enfermos. La iglesia, tanto del primer siglo como de hoy, es un hospital para aquellos que buscan el remedio permanente del alma. La iglesia no es un templo donde se reúnen unas personas. La iglesia es una comunidad de personas que comparten una misma fe, una misma mente, un mismo sentir, un mismo Salvador, el cual les ha propuesto una misma meta: ser reconciliados con el Padre por medio de Él. Yo creo que son muy pocas las personas que llegan al templo cuando todo le va al 100%. La mayoría de las personas que llegan al templo llegan porque algo no está bien en sus vidas y han visto que en ese lugar donde se reúnen los seguidores de Cristo hay algo diferente. Hay esperanza, hay comunión, hay amor, hay sanidad, hay consuelo. Filemón había establecido una iglesia en su casa y aquí muchos venían en busca de sanidad y la encontraban porque la persona que los recibía era la primera en demostrarle amor y aceptación. ¿Recuerda usted la primera vez que usted visitó la iglesia en la cual se congrega? ¿Recuerda quién fue la primera persona que le saludó? Si les soy honesto, hubo una ocasión en la que visité una iglesia y no me sentí totalmente cómodo. En las horas que estuve allí ese día, no hubo nadie que me saludara con las bellas palabras «Dios te bendiga». Le pregunté al Señor qué pasó, que no sentí su amor mediante los hermanos, pero no recibí respuesta. Solo sé que pasaron años antes de volver a visitarlos. Y cuando lo hice, pensé que iba a tener la misma experiencia, pero para mi sorpresa, no hice más que entrar y mínimo 3 hermanos me saludaron con esas hermosas palabras. Dios te bendiga.
Yo no estaba en necesidad de sanidad espiritual en ninguna de las dos visitas, pero si lo hubiese estado, creo que con mi primera visita hubiese sido la última. Las primeras impresiones sí dicen mucho, y nosotros como iglesia debemos hacer ese esfuerzo por causar una buena primera impresión, porque somos embajadores de Cristo, y cuando nos presentamos, lo estamos representando a Él. Lo estamos presentando a Él. La iglesia de Cristo se caracteriza por el amor. La iglesia debe caracterizarse por el amor. El amor es el primer valor fundamental de la iglesia. Sin el amor no somos hijos de Dios. Jesús dijo, si me amas, cumple mis mandamientos. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, por esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Si no podemos amar a los que son del cuerpo de Cristo, podremos amar a los que no lo son. Este amor nos debe llenar de gozo, y ese gozo debe ser transmitido a toda persona que entra por las puertas de nuestra congregación sin discriminar a nadie. Sí, en nuestras mentes creamos prejuicios, pero el amor de Cristo debe ser mayor a cualquier prejuicio. Recordemos lo que dice Hebreos 13:2, que algunos han hospedado ángeles sin saberlo. En el versículo 7, Pablo nos habla del amor de Filemón hacia los santos una vez más, y también nos habla del gozo y consolación que tiene en su corazón al escuchar las maravillosas noticias acerca de Filemón. Pero también nos habla de una función integral del cristianismo: consolar a los que están necesitados de amor. Filemón estaba listo para hacer precisamente esto, y nosotros estamos listos para consolar a los que están faltos de amor. Pablo, en estos versículos que hemos estudiado, hace énfasis al amor, a la consolación y a la fe. ¿Por qué? Porque ya va a comenzar a hablarle a Filemón acerca del motivo de la carta. Recordemos que Pablo escribe para intervenir por Onésimo, un esclavo que escapó de su amo, escapó de Filemón, que va a ser devuelto a su amo, y hay ciertas consecuencias que enfrentar. Por lo tanto, Filemón, tú que eres amoroso, tú que brindas consuelo a todo aquel que entra en tu casa, tú que no solo ejercitas tu fe, sino que gracias a tus acciones la fe de otros es aumentada, recibe a Onésimo. Pero esto lo dejaremos para el próximo episodio. Sé que me estoy tomando mi tiempo estudiando estos pocos versículos, pero me parece que el mensaje de esta corta carta merece su tiempo. Dios Todopoderoso, gracias te damos por acompañarnos en nuestro estudio. Mi Señor, continúa hablando a nuestras mentes y nuestros corazones durante estos días. Ayúdanos, mi Señor, a imitarte, así como lo hacía Filemón. Ayúdanos, mi Señor, a que nuestro amor crezca en nuestros corazones. Ayúdanos, mi Señor, a traer consuelo a aquellos que están necesitados de amor. Mi Señor, bendice a cada uno de los hermanos que escuchan enamorándonos de la palabra. Bendícelos a todos alrededor del mundo, mi Señor. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar enamorándonos de la palabra. Que Dios les continúe bendiciendo.